Vamos a compartir un mensaje que lleva por título Enseñanzas extraídas de un fracaso espiritual. Primera a los Corintios, capítulo 10. Para ir entrando en tema, el capítulo 10 de Primera a los Corintios cierra el tema que ya fuera iniciado en el capítulo 8, desarrollando el grave peligro de la idolatría. Inaceptable para el pueblo cristiano, dado que, en esencia, es quitar del trono a Dios para poner allí algo o alguien que a nosotros nos interesa y que nosotros amamos más que a Dios mismo. Para advertirnos contra esta pésima actitud, Pablo vino, recuerde usted, en el capítulo 8, a poner en su lugar dos conceptos clave para la vida cristiana: el amor y el conocimiento. De eso predicó Gabriel hace un par de semanas. Y a ese tema iniciado por Pablo, aludiendo al problema de la idolatría y explayándose en dos temas fundamentales como es el amor y el conocimiento, lo va a ampliar Pablo a esos conceptos en el capítulo 9, cuando un capítulo que está pendiente, lo dejamos para el final, que alude a la dedicación o a la consagración de un ministro de la palabra, de la forma en que debe expresarse ese compromiso para con la predicación del Evangelio. En el capítulo 9, Pablo, habiendo hablado del amor y del conocimiento y de cómo se limita la supercabeza teológica, cómo la limita el ejercicio del amor cristiano, Pablo lo ilustra cómo se produce esa limitación, porque él dice que inclusive él podría haberse casado y no se casa en beneficio de los que iban a oír el Evangelio. Él prefiere quedarse soltero y, para mi entender, viudo, pero prefiere mantenerse así para poder bendecir a las personas, mostrarle amor a través de la predicación del Evangelio. En resumen, leyendo estos textos, entonces, entendemos que la idolatría se combate con la fiel exposición de la palabra de Dios. ¿Cuál sería la enseñanza principal de este capítulo, de este texto? Debemos, pónganlo en su mente porque nuestras oraciones al final van a estar vinculadas a este tema. Debemos agradar a Dios y vivir para su gloria. Agradar a Dios permanentemente y en todo lo que hacemos. Y con todo lo que hacemos y somos, vivir para su gloria. Para eso existimos. Ojalá podamos entender la razón por la que Dios nos ha traído a la existencia. ¿Y cómo desarrolla Pablo este tema? Lo vamos a desarrollar en dos grandes argumentos. El primero es el grave riesgo que cualquiera y todos nosotros corremos, de ser descalificados por Dios. Y también el segundo argumento, Pablo desarrolla este tema mostrando cómo lograr el propósito de vivir para su gloria. Entonces, el primer argumento dice el grave riesgo de ser descalificados por Dios. Usted me decía que tiene abierto sus Biblias o sus celulares en 1 Corintios capítulo 10. Si usted le pega una ojeadita nomás, vamos a empezar más adelante, pero en los primeros 4 versículos, Pablo enumera tremendas, maravillosas, sensacionales experiencias espirituales que fueron sobrenaturales, totalmente, vividas por Israel en su liberación de la esclavitud en Egipto, cuando fue llevado al desierto. ¿Recuerda? Un lugar donde no podían encontrar nada para su supervivencia. No había almacenes, no había carnicerías. Y allí Dios se mostró como el todopoderoso Dios santo, del que les era necesario depender absoluta y confiadamente. Todo el pueblo librado portentosamente por Dios, aún los extranjeros inconversos que estaban en medio del pueblo de Dios, disfrutaron esas realidades espirituales. Comieron comida, maná, carne. Eran realidades, se podían comer las bendiciones, literalmente. Pero leemos, y ahora le pido que me acompañen en la lectura, el versículo 5, muy doloroso, que dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué nos dice Pablo con esto explícitamente? Que aún el disfrute de maravillosas experiencias espirituales de ninguna manera son garantía de espiritualidad. Los israelitas, con toda la gloria que experimentaron en el Mar Rojo y en el desierto, con todo igual cayeron muertos allí. Y a nosotros
nos puede pasar lo mismo si no tenemos cuidado. Si vamos por la vida disfrutando bendiciones, pidiéndole todo a Dios y no dándole nada de la obediencia y la honra que Él merece, si no nos proponemos vivir para engrandecer su nombre, contra viento y marea, te pase lo que te pase, nada va a impedir que caigas y que te des la cabeza contra el suelo. Hay que corresponder a la provisión, al favor, al amor de Dios, con una conducta que le resulte agradable a Él. Piense en lo que dice ese versículo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Todos, excepto 2 personas, Caleb y Josué. 2,5 millones de personas. Todas, menos esas 2 personas, murieron en el desierto. Un viaje, salir de Egipto y llegar a Israel, si vos te das cuenta de así, que le hubiera llevado 3 meses o menos, se transformó en un peregrinar de 40 años. Millones de huesos esparcidos por el desierto. 2,5 de incrédulos, de desagradecidos, de rebeldes, de mal hablados, muertos. Si fuera un cálculo lineal, dividí 2,5 millones de personas, o 2.499.998, dividido 40 años de 360 días, te da 175 muertos por día. Todos los días, cada día, cientos de sepulturas, dando un durísimo testimonio que Dios es amor, pero también es majestad, es gloria, es poder, es santidad. Y a ese Dios debemos temer y adorar. Más adelante, Pablo en el capítulo 11, la semana que viene, nos va a advertir que debemos tener mucho cuidado con tomar los símbolos de la cena, de la Santa Cena, estando en pecado. Dios dice, lo va a decir el capítulo 11, puede enviar enfermedades, puede enviar debilidad a su pueblo, de tal manera que la persona no tiene aliento ni para venir a la reunión, y aún, o sea, puede impedirte venir, y aún pueden quitar la vida. Dice 1 Corintios, muchos ya duermen. Cuando la Biblia habla de dormir, está hablando de la muerte del cristiano. El texto griego va a decir, capítulo 11, que eran bastantes los que se hallaban en esa situación, enfermos, debilitados y ya dormidos, en una iglesia, la iglesia de Corinto. Es lo que dice el texto. Se nos va a advertir en este capítulo 10 de algunos pecados que pueden llevarnos a perder la carrera. Si usted me acompaña en la lectura, versículo 6, estamos hablando del grave riesgo de ser descalificados. Capítulo 10, versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Usted es salvo? Me alegro. Ese silencio, el que calla otorga, dice. Son todos salvos. Me alegro. Los hermanos de Corinto también lo eran. Pero a ellos les advierte Pablo de estas cosas. ¿Usted se cree seguro? ¿De verdad está seguro de que viva como viva no va a sufrir las consecuencias si desagrada a Dios? El mal es un problema constante y la salvación no nos liberó de luchar contra el mal y contra la tentación cada día. Dice el texto que los israelitas, le dice a los corintios, anhelaron, o sea, un fuerte sentimiento se apoderó de su corazón y de sus mentes. Se apasionaron con hacer lo malo. Uno de los más importantes propósitos de todos los relatos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, es ilustrar las conductas que son deseables y contrastarlas con las conductas que los cristianos no deberíamos tener. Fíjate que la mayoría de los protagonistas de las más notables o principales narraciones, siempre hablamos de los héroes y de los desvergonzados del Antiguo Testamento, pueden clasificarse en términos literarios como heroicos o trágicos, como ejemplos a imitar o como ejemplo a evitar. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
La palabra jugar ahí, la verdad que es muy condescendiente con el oyente. La Biblia nunca va a poner una mala palabra o una palabrota o una palabra fuerte. No es lo que quiere decir jugar, lo que nosotros entendemos por jugar. El texto sugiere que algunos de los hermanos de Corinto ya eran idólatras. Ni seáis idólatras. Está diciendo, dejen de ser idólatras. Israel cayó en idolatría, si usted se acuerda, cuando fabricó el becerro de oro. A esto alude el texto de Corinto. Cuando hicieron el becerro de oro y comieron, bebieron y hasta tuvieron sexo delante del becerro de oro. Y se emborracharon completito. Pero es idolatría también cuando caemos en una excesiva valoración de cualquier cosa, lo que se te ocurra. Ninguno de ustedes va a hacer un becerro y lo va a poner en su casa, pero en su corazón, ojo lo que pone. De modo que lo que usted valora excesivamente en su vida, eso puede llegar a tomar el lugar que le corresponde solo a Dios. No sabemos a qué actos alude Pablo aquí, pero estaban a la misma bajeza, iba a decir altura, pero a la misma bajeza de los que cometió el pueblo de Israel. Y tenga en cuenta que al hablar de todo un pueblo, Pablo está siendo sutil y a la vez muy profundo, alude a las asociaciones con otras personas con las que nosotros podemos involucrarnos. ¿Con qué personas te rodeas? ¿Qué clase de amigos tenés? No pienses que vas a tener amigotes en el mundo sin que sus inclinaciones se te peguen o te ensucien o te corrompan. Dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. A veces, ¿viste lo que dice? Ni forniquemos, se lo dice a la iglesia. Nunca pierde de vista esto, a la iglesia se lo está advirtiendo. A veces pensamos los predicadores, ¿será necesario aclarar que esto está mal? Muchas veces pensamos, ¿será necesario hablar de esto? Pablo habló en un capítulo que predicó, no me acuerdo quién, vos Martín, del que se acostaba con la madrastra. ¿Será necesario predicar hoy que coquetear con la vecina o con el vecino o con el compañerito de trabajo o con la amiguita estando casado es pecado? ¿O que tener relaciones sin estar casado es fornicación? ¿Será necesario? Aun cuando a nadie en el mundo, porque a nadie en el mundo le va a molestar eso, a Dios le desagrada. Dios manda la pureza sexual. Dice versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, siempre hablando de Israel, y perecieron por las serpientes. De esto también predicó un consiervo nuestro, de la serpiente que había que levantar. Los corintios, fíjate que dice, no tenté a Dios. Los corintios querían jugar con fuego. O sea, querían ver hasta dónde podían llevar su libertad sin que Dios se ofenda, sin que Dios se enoje. Hasta dónde podían disfrutar de la carne los israelitas. Y le está advirtiendo a los corintios y nos dice a nosotros, no jueguen, no estiren de la cuerdita a ver hasta dónde Dios los deja. Ellos querían ver hasta dónde podían disfrutar en la carne sin enfrentar el juicio de Dios. Ahora, no hacemos eso nosotros cuando servimos solamente si estamos de buen ánimo. O cuando no hacemos eso cuando no tenemos tiempo para Dios entre nuestras múltiples ocupaciones mundanas. O cuando venimos a la iglesia solo si no tenemos un mejor plan para el domingo. O cuando juzgamos los pecados de los demás y a los nuestros le damos rienda suelta. Obedecer a veces sí y a veces no. Eso es tentar a Dios, a ver, como si uno se dijera, ¿hasta dónde puedo deshonrarlo a Dios poniendo primero mis intereses o mis sentimientos? Aun cuando a vos te parezca muy valioso mis sentimientos, no me siento bien. No voy a ir a honrar a Dios
como Él merece en el culto del domingo. No voy a ir, porque primero estoy yo. ¿Cómo me siento yo? Necesitamos aprender que ser cristiano es vivir como le place a Dios. Dice versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Los israelitas, después de ser liberados por medio de plagas que ellos no sufrieron y otras portentosas obras como abrirle el mar, después de eso se mostraron insatisfechos con sus circunstancias. Se quejaron del sabor del maná. No les gustaba. Se quejaron de que estaban incómodos. Se quejaron de su mala suerte. ¿Qué es murmurar? Es hablar quejándonos entre dientes, no abriendo los dientes. Hablar con disgusto, conversar en perjuicio de un tercero, preferiblemente cuando no está, de sus acciones, sus palabras, sus decisiones. Si usted está corriendo el riesgo de murmurar contra alguno de los hermanos, lea capítulo 16 de Números. Por esa actitud en Israel, Dios mató en un solo día 14.700 murmuradores. Versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es un versículo clave. Dentro del contexto es un versículo clave. Así que el que supone que está firme, se refiere a la actitud de aquel que dice, a mí nunca me va a ocurrir eso. Y asume una posición de autoconfianza y aún a veces de superioridad al compararse con otro. Una persona así está más propensa a caer. Por eso Pablo nos advierte, tenga cuidado de no caer. No importa cuánta gracia y poder haya uno experimentado, no importa la madurez que usted tenga, ni la profundidad del conocimiento bíblico que tenga, todos tenemos que estar atentos de no caer. Otros han caído, así que nosotros podemos caer. El seguro cristiano contra el pecado es desconfiar de uno mismo. Nunca digan, ya voy, no va a pasar nada. No, desconfíe de usted mismo. Dios no ha prometido impedir que caigamos si no nos cuidamos a nosotros mismos. Primer argumento, el grave riesgo de ser descalificados por Dios. Segundo argumento, debemos agradar a Dios y vivir para su gloria. ¿Cómo va a desarrollar Pablo este tema? Mostrando cómo lograr el propósito de vivir para su gloria. La segunda consideración, dos consideraciones. Primero, criterios o principios a aplicar cada vez que usted tenga que tomar una decisión o tomar una actitud. ¿Estamos? Principios bíblicos. Dice el versículo 23, andate hasta el versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo está concluyendo toda una larga discusión, recuerde, del tema de la carne ofrecida a los ídolos. ¿Se acuerda? Que empezaba, ¿podemos comer? ¿No podemos comer? ¿Fue sacrificado a los ídolos? No. Tenían miedo de caer en idolatría. Y aquí nos aclara que muchas cosas que uno puede hacer sin el menor riesgo en lo que a nosotros respecta, o sea, vos decís, no, yo entiendo que voy a estar firme, que no voy a caer. Aún pueden haber estas cosas que no tengas que hacerlas si van a causar escándalo a otro. La libertad cristiana es lo más real del mundo. Pablo escribe en Gálatas, manténgase libre con la libertad con que Cristo os hizo libre. Fíjate que Pablo está hablando, no recuerdo la cita, Silvia, está hablando acá de libertad cristiana. Pero la libertad cristiana debe usarse para ayudar, para edificar, no para ofender a los demás. Tenemos obligaciones para con nosotros mismos, pero
las más sagradas obligaciones del cristiano son para con los demás. Pablo insistía en que el cristiano corintio debía ser un buen ejemplo para los judíos, aún para sus enemigos. Un cristiano tiene que ser ejemplo de lo que está bien, inclusive hasta sin hablar, que los demás vean cómo actúa y entiendan que actúa así porque así le agrada al Señor. El cristiano corintio tenía una obligación con los otros miembros de la iglesia. Fíjese que todos nosotros, piense, todos seguimos el ejemplo de los demás. Cuando entramos a la iglesia vemos qué hacen los otros para hacer lo mismo, ¿o no? Tal vez no nos demos cuenta, pero es probable que un hermano más nuevo o más débil se esté fijando en nosotros. Y usted debe ser un ejemplo que fortalezca al débil, que confirme al que está vacilante y que libre de caer al tentado. Si usted, con ese criterio, grábeselo en la cabeza, si usted sirve en la iglesia, debe ser ejemplo de siervo. Si usted predica en la iglesia, debe vivir lo que predica. Si usted aconseja a los hermanos o a las hermanas, debe respaldar ese consejo con su testimonio diario. Si usted discipula a alguien, ¿cómo le enseñará que debe venir a la iglesia si ni usted viene? Si usted es novio, no sé si hay novios, hasta ahora no me enteré, tiene que dar ejemplo de prudencia, de pureza y de santidad, porque los demás lo están mirando. Van a imitar la misma forma de su noviazgo el día de mañana, hasta el casamiento y después de él. Si usted es padre y esposo, debe ser ejemplo para sus hijos en todo, etcétera, etcétera. No es libre de tener la conducta que a usted le plazca, porque precisamente de esa vana manera de vivir fue rescatado por Jesús cuando murió en la cruz ocupando su lugar. Esta semana, entre el material que consulté y estudié para compartir este mensaje, hallé una perla valiosísima. Me la acercó en realidad Gabrielito. Una perla de un estudio de 67 pruebas. 67. Si usted estudia y puede llegar a las 100 si quisiera, si se dedica, pruebas que le servirán a todo cristiano a determinar qué curso seguir o qué decisión tomar en toda circunstancia que se le presente a usted, pero basándose en la palabra de Dios. Recuerde, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué debo hacer si? Punto suspensivo. De estas cuestiones tenemos todos los días, permanentemente. Si usted aplica la enseñanza de estas pruebas que le decía a su propia vida, todo lo que haga le será del agrado a Dios. Usted dice, ¿debería o no? ¿Debería ir a tal lado o no? ¿Debería participar en determinada actividad o no? Les traje algunos ejemplos, les explico más o menos cómo funciona. Si alguno quiere el link de dónde están estas pruebas, después con Gabriel se lo hacemos llegar. ¿Qué principio bíblico seguir para tomar una decisión en cuanto a algunos temas? Extraje nada más. La prueba de los asuntos de conciencia, por ejemplo. Asuntos de conciencia. Dice Romanos 14:22, ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjate cómo se aplica esto. Usted se pregunta de algo en particular. ¿Puedo hacerlo con una conciencia tranquila? El creyente nunca debe hacer algo que vaya contra su conciencia. ¿Estamos? Lo que usted tiene en la mente. Es probable que el creyente necesite alimentar la conciencia con la palabra de Dios y corregirla. Antes de entrar a la iglesia yo no tenía la más mínima idea de los 10 mandamientos. No tenía la más mínima idea de qué decía la Biblia. Cuando la empecé a leer, eso alimentó mi conciencia y la corrigió, la dio vuelta, la ajustó. Puede que tu conciencia necesite ser armonizada con la palabra de Dios. Es cierto, pero en líneas generales, nunca vaya contra su propia conciencia. Eso es hacer rebeldemente lo que ni aún mi corazón aprueba. Lo estoy haciendo igual. Voy contra mi propia conciencia.
La prueba del templo de Dios. Dice 1 Corintios, siempre tratando de basarme en la Escritura. Capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Usted tiene que preguntarse, ¿dañará esto mi cuerpo? ¿Lo que hago me cansará, me debilitará en cuerpo y en cerebro? Si me gasto hasta el agotamiento físico, ¿es por una causa sabia y justa? La prueba de la distracción, 1 Corintios 7:35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahí tenéis otro criterio. Hacer esto, suponete, qué sé yo, estudiar esto, trabajar el otro, cualquier cosa, ¿me distraerá de servir al Señor? ¿Me impedirá agradar al Señor? Fíjate cómo es una pregunta. A veces te preguntan, me acuerdo un caso particular en nuestra iglesia de un muchacho que consigue trabajo, iba a trabajar todos los domingos de su vida. Tal vez sepas de quién estoy hablando. No viene al caso de quién, pero el hecho es que nunca más estuvo en los cultos. Era el trabajo, ese trabajo se lo envió el Señor. O sea, lo envió para estorbarle que nunca más estuviera el domingo. La prueba de la idolatría, dice 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y al hacer esto, estoy permitiendo, siempre tenés que preguntarte, que algo o alguien para mí sea más importante que Dios. La prueba del egoísmo, 1 Corintios 7:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vos te tenés que preguntar, ¿estoy haciendo esto para complacerme y servirme a mí mismo o a los demás? ¿Estoy sirviéndome a mí o al Señor? La prueba de la nueva criatura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vos te preguntas, estando involucrado en determinada actividad, ¿estas cosas son parte de mi vida anterior? O sea, de las cosas que ya pasaron, ¿o son parte de mi nueva vida en Cristo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Dice el versículo 31, si me acompañás en la lectura. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Decía el versículo que estábamos compartiendo, el 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Recuerde que al sentido de un texto lo define el contexto en la Biblia. Usted no puede sacar un versículo y leerlo como usted quiera. Tiene que leerlo en el párrafo en el que está. El todo de este famoso versículo, porque es famoso, no todo me conviene, todo me es lícito, en realidad se limita a las comidas, a la carne. Está hablando de lo que usted puede comer, de dónde va a comprar, no a todo lo que usted va a enfrentar en el mundo, como tenemos por costumbre usarlo nosotros ese versículo. Para todo el resto, la Biblia va a tener particularmente, seguramente, algún texto específico o un principio de validez general. Pero, usted quiere vivir, quiere agradar a Dios y vivir para su gloria. ¿Cómo lograr ese propósito? Comience por leer su palabra y luego póngala por obra. De otra manera, lo único que va a lograr es disfrutar de sus provisiones y de sus bendiciones por un tiempo, hasta que ya no quede más que esperar su disciplina o peor aún la descalificación para el ministerio al cual él le llama un día. Pase usted mismo, este es el otro consejo, juicio a sus decisiones. Debemos vivir nuestras vidas a la luz del propósito más importante para el cristiano, engrandecer el nombre de Dios. Nosotros trabajamos de eso, de ser a Dios grande. Después podrá ser maestro, docente, enfermero, municipal, qué sé yo qué, después. Pero primero trabajamos de engrandecer a Dios. Y estamos, desgraciadamente, muy mal enseñados a venir
a Dios como vamos al intendente o como vamos a la secretaria de Desarrollo Social o como vamos al pastor, a pedir que nos concedan favores y beneficios. Permanentemente hacemos eso, hermanos. No está mal, pero si es nuestra única ocupación, como si Dios fuera nuestro servidor que solo existe para atender nuestras necesidades. Fuimos creados para adorar al Creador. Dios nos trajo a la existencia para que le conozcamos, le amemos, le sirvamos y vivamos para su gloria. Y hemos convertido al Altísimo en un servidor nuestro. Y si fuera así solamente, suponete, concedámoslo, ni siquiera somos tan vivos de poner a nuestro máximo benefactor en el primer lugar. No, ponemos antes que Él a nuestros hijos, a nuestras novias, a nuestros empleos, a nuestras carreras, a nuestros proyectos. El que nos amó, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos mandó a ser testigos de Él, Hechos capítulo 1, versículo 8, y anunciar las maravillas de su evangelio, dice Pedro. Ni no sé cuántos invitados acercaste durante marzo a esta iglesia para que tengan un encuentro con el Señor. Cada uno sabrá si invitó a alguien o no invitó a nadie. Otros tal vez todavía estén pensando si van a discipular a algún hermano o no. Id y haced discípulos, dijo el Salvador. Nosotros le respondemos con 1.000.000 de excusas. Y ahí afuera, perdidos, están los que Cristo escogió antes de la fundación del mundo para ser hechos a la imagen de Él, que esperen. La iglesia no va a salir a buscarlos. Si pues coméis o bebéis, es un texto que alude a un cuadro de mundanos. Está siendo irónico Pablo cuando le está diciendo esto a la iglesia. Al mundano solo le interesa comer y tomar. Viven pensando en la comida, en la bebida, viven pensando en juntarse, viven pensando en salir. El piadoso puede comer y beber y le va a ir bien. Y debe hacerlo para la gloria de Dios. Dice versículos 32, 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Fíjate, debemos procurar no ofender, sobre todo en cosas insignificantes, poco importantes, indiferentes, pero porque en lo esencial, en lo que afecte a la doctrina y a la práctica cristiana, hasta el más mínimo detalle, no te tenés que desviar, sea lo que sea que resulte de esa ofensa. No es necesario ser ofensivo, pero es necesario ser ofensivo cuando la verdad obliga a hacerlo. Decía Pablo, como yo también complazco a todos. Es decir, él trataba de agradar, no procurando su propio beneficio, sino el de muchos. No seamos de tropiezo a otros, busquemos su beneficio antes que el nuestro. Dios espera que usemos discernimientos, que seamos entendidos de su voluntad y que amemos buscando edificar a los hermanos. ¿Qué es esto? Que después de que un hermano vino a hablar con vos, sea más maduro. Que después que tu hermano habló con vos, ame más a Dios que antes de hablar con vos. Que después de hablar con vos, pueda servir a Dios mejor. Si no, si el hermano se va más pobre después de hablar con vos que cuando vino, entonces no habremos cumplido con lo que Dios espera de nosotros. Es tristísimo terminar el día ahí en la soledad de tu dormitorio, en el silencio de la noche y reconocer que no fuiste de bendición para nadie. Cuando Pablo dice, no busque su propio beneficio,
claramente está quitando la mirada del pupo de nuestra propia conveniencia para enfocarse en los hermanos. Israel, el pueblo de Dios, fracasó estrepitosamente con el propósito para el cual Dios le liberó. ¿Podemos aprender algo de eso, hermanos? Conclusiones. La historia de Israel muestra muy claramente que los que disfrutaron de los mayores privilegios de Dios no estaban ni mucho menos libres y a salvo de la tentación. Un privilegio especial, es lo que recuerda Pablo acá, no es ninguna garantía de seguridad. Debemos fijarnos en las tentaciones y entre otras cosas los fallos que Pablo menciona, entre otros recordando, está la tentación de la idolatría. Ahora no somos tan alevosos como los israelitas, pero el Dios de una persona puede ser aquello a lo que le dedica todo el tiempo, a lo que le dedica todo su pensamiento, toda su energía. Y sigue habiendo todavía en las iglesias de hoy personas que adoran la obra de sus manos más que al Dios verdadero. Está la tentación de la libertad sexual. Tanto el hombre como la mujer, a uno y a otro los asaltan tentaciones de la naturaleza caída. ¿Cómo se combate eso? Solo con un apasionado amor por la pureza. Existe también la tentación de tentar a Dios. Consciente o inconscientemente, muchos especulan con la misericordia de Dios. En el fondo de la mente de muchas personas dice, no me va a pasar nada. Dios me va a perdonar. Dios me ama. A riesgo propio, porque estás jugándote vos, tu salud, a riesgo propio olvidamos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo y también es un Dios de ira. Además, somos mandados a hacer el bien a los demás, los que todavía no han creído. La mira del Señor está puesta en la evangelización. El bien que les hagas a los demás, aunque no le predique el evangelio, te puede abrir la puerta para que un día sean salvos. Piense, hermano, hermana, en algo que sirva para el bien de otro. Piense de los mismos hermanos o de los que están afuera, piense cómo le puedo hacer el bien, qué puedo hacer por ellos que sea bueno y hágalo. ¿Qué puede beneficiarlos? ¿Comer juntos? ¿Es caro comer juntos? No, bueno, salir a caminar. Ayudarle en las cosas de su casa, hacerle compañía, hacerle un regalo, comprarle algo que necesita, escucharle con interés, orar con ellos, cualquier cosa que sirva para poder presentarle el evangelio, hágalo. Trate de que después de que usted haya pasado por sus vidas, ellos puedan decir, darle gracias a Dios, porque Dios los visitó cuando fueron ustedes. Se relata la historia de una oveja que siempre desoía a su pastor y se descarriaba con mucha frecuencia. El pastor por fin se vio obligado a tomar medidas fuertes para que la oveja aprendiera a obedecer. En una de esas muchas ocasiones en que el pastor tuvo que buscar a la oveja descarriada, al hallarla le pegó en una de las piernas con la fuerza necesaria para dejarla rengueando. Después, el pastor recogió tiernamente a la oveja, la llevó al redil, allí con sus propias manos dio de comer a la oveja, la acariciaba y la trataba con mucho cariño. Cuando la oveja pudo andar otra vez, rengueaba un poquito, pero no se volvió a extraviar. Se dice que siempre andaba muy cerca de su pastor y que lo obedecía en todo lo que le indicaba. ¿Quién va a tocar con nosotros? ¿Toda la banda? Si los podés llamar, vamos a cantar una canción muy especial para esto.
En el año 30, más o menos, muere el Señor. En el año 55, 25 años después, Pablo escribe esta carta. Él se convierte, se cree, 3 años después de la cruz. Estamos hablando de todas personas que se habían conocido, que se habían visto o que habían oído una de otra. A los 14 o 15 años después, Pablo concreta el primer viaje misionero. Posiblemente años 47, 48 de nuestra era. 2 o 3 años después, segundo viaje misionero. Él dice, ¿quién era que predicó? ¿Quién era que citó esto? Gabriel. Primera a los Corintios, la carta que estamos leyendo, capítulo 15, dice Pablo en el versículo 6, cuando habla de la resurrección del Señor, que le vieron Pedro, que le vieron las mujeres, que le vieron los apóstoles, que le vieron 500 juntos una vez. ¿Recuerda ese pasaje? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Más de 500, todos juntos lo vieron al Señor. Eso lo escribe en el año 55. 20, 25 años después de la cruz de Cristo. O sea, ¿usted recuerda cuántos años tiene esta iglesia? ¿Alguien recuerda cuántos años de existencia tiene esta iglesia? 20. Vamos para 21. Vamos para 21. Está hablando de un suceso que ocurrió y que había gente, él dice, muchos de ellos todavía viven. Está hablando un apóstol que se encontraba con el Señor, 2 por 3, en el templo, en el buque, en el viaje, en camino a Damasco, de un hombre que hablaba con la pasión que hablaba del Señor Jesús, que muere en el año 67, más o menos, 37 años después, 34 años después de conocer a Cristo, 34 años vivido absolutamente para la gloria de Cristo. ¿Qué valor tienen las palabras de Pablo para vos? ¿Vas a tener en cuenta la enseñanza de esta noche o dejaremos caer la palabra del Señor?